Ok, vamos a continuar con la clase correspondiente al tema número 5. El video anterior culminó con esta diapositiva en donde les indico que consulten la página 41 del Tarbuk, que corresponde al capítulo 2 del tema, que es parte del tema, de un tema de broma de estructura de la Tierra. Pero esta parte en particular se explica la relación que tiene el campo magnético terrestre con los estudios de movimientos de los continentes y lo que es el paleomagnetismo, que es una rama del estudio del magnetismo terrestre que nos permite identificar los cambios en la polaridad magnética a partir de los registros que quedan en las rocas. Es decir, que las rocas guardan información de las diferentes orientaciones del campo magnético con el pasar de los años. Antes de iniciar con lo que viene siguiente, quiero repasar rapidito, que creo que quedó un poco, lo pasé rápido del tema anterior, lo que son los de las propiedades magnéticas de los materiales. Entonces, si ustedes consultan la bibliografía, seguramente van a conseguir otras propiedades. Ferrimagnéticos, antiferromagnéticos, entre otras. Sin embargo, los más importantes con los que necesito que ustedes se familiaricen en estos momentos es con los materiales diamagnéticos, materiales paramagnéticos y materiales ferromagnéticos. Entonces, entendemos por materiales, vean el dibujo que está del lado derecho, entendemos por materiales diamagnéticos aquellos que, a pesar de que estén en presencia de un campo magnético externo, que son estas flechas que vemos acá, él no se va a sentir inducido ni no le va a inducir nada, no le genera nada a ese cuerpo. Es decir, que ese material está constituido por elementos que no se magnetizan de ninguna forma, ¿sí? El cuarzo es un material diamagnético, o sea, sus componentes no permiten que su estructura se magnetice, sino no le hace nada de alguna forma. Entonces aquí ven que tiene una flecha de la orientación del campo magnético en esta dirección y el hecho de que el campo magnético externo tenga otra dirección no cambia en nada. Tenemos también que los campos, lo que es los materiales paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos, ellos sí tienen una magnetización pequeña, no es muy grande, y bueno, el hecho de estar en presencia de un campo magnético externo va a hacer que le afecte un poco a ese tipo de roca. En el caso de los materiales ferromagnéticos sí es algo que es mucho más relevante. Entonces, el campo magnético externo, el campo magnético como tal del cuerpo es mucho mayor que el campo magnético externo. Y eso lo ven por el tamaño de la flecha. Eso lo que busca es de visualizar eso. El hecho de que el campo magnético de ese material ya es mucho mayor que el campo magnético externo. Son materiales que tienen una alta susceptibilidad magnética. Y cuando hablo de susceptibilidad magnética, hablo de que son materiales que en presencia de un campo magnético se magnetizan rápidamente, son fáciles de magnetizar. Ejemplos de esto tenemos todos los materiales que tienen componentes férricos, de hierro, magnetita, ilmenita, pirrotita, hematita. Todos estos minerales contienen elementos ferrosos que van a ser altamente susceptibles ante la presencia de un campo magnético. Entonces, cuando estamos haciendo estudios desde el punto de vista magnético, esto es vital porque las rocas que nosotros vamos a estar estudiando van a tener diferentes propiedades como estas que tenemos acá, y dependiendo de cada una de ellas van a ser los resultados que vamos a obtener o va a basarse en la interpretación que vamos a realizar. Ahora sí, avanzamos con lo que sigue. Acá en esta sección les quiero mostrar lo que son las partes de la magnetosfera. Esta parte quedó un poco vaga cuando lo expliqué al inicio del tema, sin embargo aquí quiero refrescarlo mejor, quiero que lo vean de una forma más detallada. La magnetosfera vemos que tiene diferentes elementos.
Miren que es algo excesivamente grande en comparación al tamaño de nuestro planeta, que es aquí donde está esta letra E. Entonces, ¿qué es el primer elemento que identificamos aquí? El viento solar. Viento solar son corrientes de partículas cargadas que están liberadas de la atmósfera superior del Sol. Es un plasma que consiste principalmente en electrones, protones y partículas alfa con una elevada energía térmica. Entonces, este plasma que viene desde el Sol se encuentra con una barrera que es nuestro campo magnético, que es nuestra magnetósfera. Entonces, el primer elemento con el que se consigue es el que se conoce como arco de choque, que sería el límite que identifica el cambio entre lo que es la velocidad del viento estelar, porque ella cae abruptamente, como que lo frena de golpe, lo que es el viento solar, bueno, esta dimensión estelar, porque son elementos y partículas que vienen tanto del Sol como de otros cuerpos. Cae abruptamente y bueno, entonces cuando la velocidad se reduce, queda muchas de estas partículas que logran atravesar este arco de choque quedan suspendidas en una zona que se conoce como la envoltura magnética. Es una región de turbulencia en la que tanto la magnitud como la dirección del campo magnético varían de forma errática acá. Luego hay una región que se llama magnetopausa. Entonces la magnetopausa, en este caso, que que tenemos aquí, representa una frontera entre el campo magnético y el viento solar. Es decir, ya de aquí para acá el viento solar se filtra totalmente. Él, cuando viene, se encuentra con un arco de choque que reduce drásticamente su velocidad, atraviesa y entra en lo que es la envoltura magnética, en donde ese material empieza a moverse de forma errática y luego se consigue con lo que es la magnetopausa, que realmente evita el paso de estas partículas a la Tierra. Obviamente hablamos de evitar, pero no significa que no pasa absolutamente nada. Siempre van a pasar una serie de partículas. Sin embargo, la mayoría de ellas quedan suspendidas en lo que es la envoltura magnética, para evitar que pasen. Ya. Ok. Entonces, bueno, otro de los elementos que vemos acá son estas líneas, que son las propias líneas de fuerza del campo magnético, y entre ellas, en las zonas aquí más cercanas a la Tierra, tenemos unas que se conocen como los cinturones de Van Allen. Cuando hablo de cinturones de Van Allen, son unas regiones que forman parte del campo magnético terrestre, en los cuales, bueno, ¿cómo puedo explicarlo? Se concentra gran parte de iones, protones, que vienen desde los vientos solares, por lo que son regiones que se buscan evitar cuando se hacen expediciones espaciales, etc. Porque si quedamos en los cinturones de Van Allen, puede afectar de forma importante lo que es el funcionamiento de satélites, entre otras cosas. Entonces, aquí vemos un poquito mejor estos cinturones. Entonces, estos cinturones de radiación son componentes del sistema más grande y complejo de la magnetósfera. La radiación de la Tierra está compuesto aquí por partículas energéticas y eléctricas o electrones como tal, protones e iones atómicos que son muy pesados. Estas partículas quedan atrapadas en el campo magnético de la Tierra, específicamente en esta región. Entonces tenemos dos cinturones, como vimos en la figura anterior. Un cinturón interno que tiene una mayor cantidad de protones, mientras que el cinturón externo tiene una mayor presencia de electrones. Aquí abundan muchísimo más esos elementos que quedan allí atrapados, que lograron pasar todos los filtros anteriores, quedan atrapados aquí, en esta región, y es importante conocerlo por lo que mencioné anteriormente. Para, por lo menos un ejemplo claro, para colocar y definir las órbitas de los satélites, se debe evitar a toda costa que toquen los cinturones de Van Allen, porque la gran cantidad de protones y electrones que se encuentra en esta zona va a interferir con el funcionamiento de este tipo de equipos. Ok, ahora les voy a explicar lo que son los modelos teóricos, o bueno, el modelo teórico que tiene mayor aceptación, que busca explicar el funcionamiento del campo magnético terrestre. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se dan esas líneas que vemos hacia alrededor de la Tierra? ¿Qué lo genera? Entonces, la teoría que tiene mayor aceptación es la teoría del geodinamo.
Entonces, se establece firmemente que el campo geomagnético es generado por algo que se llama dínamo magnetohidrodinámico, que opera en el núcleo interior de la Tierra. Entonces, ¿cómo es este mecanismo? A partir de la fuerza de flotabilidad que impulsan la circulación convectiva de la aleación de hierro líquido que compone lo que es el núcleo externo de la Tierra. Entonces, ese material es caliente y está moviéndose constantemente. Entonces, ¿cómo les explico? El movimiento constante de este fluido, y saben que el núcleo interno y el núcleo externo está compuesto por hierro y níquel en su mayoría. Entonces, el movimiento constante que ocurre de esta manera, así, y el roce que hay entre todos estos componentes férricos permite la formación del campo magnético. Entonces estaría mayoritariamente producido por corrientes eléctricas que ocurren en el núcleo externo, que es el núcleo que tiene naturaleza líquida. Entonces, como esto es un componente altamente conductor, cuando el mismo movimiento y el roce entre estos elementos altamente conductores me genera el campo magnético. Se vean aquí más o menos cómo es el movimiento de los fluidos de ese material líquido que se encuentra en el núcleo externo, que en su roce entre el mismo y el núcleo interno va a generar nuestro campo magnético. Acá tenemos otra imagen que muestra más o menos cómo es ese proceso convectivo del material del núcleo externo que permite la formación, la aparición de nuestro campo magnético. Entonces, el hecho de que nuestro campo magnético se debilite, no cambie o tenga variaciones, se debe a lo que está ocurriendo en el núcleo de la Tierra. Hace poco hubo un movimiento muy drástico en lo que es el polo norte magnético, que se observó que tuvo un movimiento muy rápido. Eso fue, estaba yo estudiando 2018, 2017, más o menos, que me acuerdo que la profesora lo preguntó en un examen, que a qué se debía el movimiento tan drástico que se estaba observando en el polo norte magnético, que se encontraba por una zona de Rusia, y luego cambió unos cuantos kilómetros en un periodo de tiempo muy corto, en días. Fue algo impresionante que consternó mucho a la comunidad científica. Y bueno, yo en ese momento no supe responderla, pero se debía a, bueno, la única explicación que hay hasta el momento es a variaciones en lo que es en los movimientos convectivos del núcleo terrestre. Entonces, todo eso se debe a esto. Obviamente son cosas que es difícil poderlo comprobar, pero porque nadie va a bajar el núcleo de la Tierra, pero es todavía la teoría más aceptada de lo que ocurrió en ese momento. Ahora vamos con lo que es el paleomagnetismo. Cuando hablo de paleomagnetismo, es muy similar a cuando yo hablo de magnetismo remanente. Es decir, magnetismo que queda en la roca, algo que le queda, como una firma, una marca. Entonces, ¿qué pasa? El estudio del campo magnético terrestre queda registrado por las rocas en el momento de su formación o durante procesos geológicos relevantes ocurridos con anterioridad. El registro de la orientación del campo magnético y la dirección de los polos en el momento es lo que nos permite tener registro de lo que es la orientación del campo magnético y la dirección de los polos en el momento de la formación de la roca. Entonces nos da información de su edad y de cómo estaba comportándose el campo magnético para el momento de la formación de la roca. Entonces ustedes dirán que para qué es útil esto. Esto ha permitido construir o reconstruir la historia de la Tierra y al poder corroborar diversos procesos geológicos que obviamente no vivimos, pero que explicamos y que se le busca entenderlo. Y el paleomagnetismo ha colaborado en gran medida con este tipo de estudios. Entonces, ¿qué pasa? Las rocas se utilizan como brújulas de épocas anteriores porque ellas nos permiten interpretar los cambios del campo a través de los años y así los procesos geodinámicos de la Tierra. ¿Por qué ocurre esto? Por lo menos en zonas como las dorsales oceánicas, tenemos que los minerales que se encuentran allí son ricos en materiales ferromagnéticos.
que se encuentran generalmente en coladas de lava basáltica, como las que hay en las zonas de dorsales oceánicas que hay aquí. Cuando esto se enfría, por debajo del punto de Curie, se magnetizan según una dirección paralela a las líneas de fuerza del campo magnético de ese momento. Cuando yo hablo de lo que es punto de Curie, eso es un punto que me marca un límite entre lo que es la magnetización del cuerpo. Ese valor es una temperatura. Entonces cada material tiene un punto de Curie específico. Y por ejemplo, el hierro, una roca específica, un granito. Entonces, si un granito tiene un punto de Curie de 5000 grados, significa que cuando esa roca supera los 5000 grados, ya pierde toda su magnetización. Sus cualidades magnéticas no soportan ese calor y desaparece toda la característica magnética de la roca. Sin embargo, si yo no sobrepaso el punto de Curie, entonces voy a poder observar la dirección de las líneas de fuerza del campo magnético para el momento en que se formó esa roca. Entonces, por eso digo aquí, cuando se supera el punto de Curie, los minerales pierden su magnetismo. Por lo que cuando la roca se enfría por debajo de su punto de Curie, puede adquirir la magnetización que nos dé la información del comportamiento del campo para el momento de la formación de esa roca. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos principales de lo que es el paleomagnetismo? Primero, se basa en que el campo magnético de la Tierra se asemeja a un dipolo geocéntrico paralelo al eje de rotación de la Tierra. Un dipolo tiene dos polos geocéntricos, es decir, que está dentro en el planeta, en el centro, y paralelo al eje de rotación de la Tierra, bueno, que tiene una inclinación de 23 grados similar de la rotación de la Tierra. Se basa en que los minerales ferromagnéticos contenidos en las rocas son capaces de poder registrar el campo magnético del pasado. Y también se basa en que la magnetización adquirida por una roca en el momento de su formación puede permanecer invariable en el tiempo. Si esto no ocurriera, entonces no sirviera de nada. Porque si con el tiempo se perdiera la magnetización, entonces sería en vano este tipo de estudios porque no nos daría información del momento de su formación. Afortunadamente, la magnetización que se adquiere no se pierde y por eso este tipo de estudios es útil. Ha sido fundamental en el desarrollo de tantas teorías. Acá vemos en esta imagen las variaciones en la polaridad del campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les había mencionado, el campo magnético es dipolar. En este momento está invertido. El polo norte magnético no coincide con el norte geográfico. Entonces, estas inversiones ocurren cada cierto tiempo. Con un estudio detallado de lo que son las rocas de la dorsal oceánica del Atlántico, se pudo determinar, aquí lo ven por los diferentes colores, la orientación de los polos magnéticos para el periodo en que se formó cada una de estas rocas. Entonces aquí podemos ver que no son periodos constantes, es decir, que van variando en su duración en el tiempo. Entonces aquí tenemos la anomalía cuando es positiva o negativa, son cambios de polaridad magnética. Y lo podemos ver como en este esquema, en este núcleo, en el que vemos cómo tenemos periodos que no son perfectamente iguales, sino ellos van variando. Porque todo esto se debe también al mismo comportamiento del núcleo interno de la Tierra. Entonces, conociendo el comportamiento magnético de estas rocas, miren que yo puedo discriminar cómo era el campo magnético en el momento en que se formó cada una. Y que aquí tuvimos periodos pequeñitos en los que el campo magnético tuvo una orientación, pero cambió de forma muy rápida, a diferencia de otros periodos. Esto nos dice que es muy difícil de determinar y de predecir este tipo de variaciones. Sin embargo, bueno, se buscan patrones y con el avance de los estudios que se realizan en este ámbito, se busca tener una mejor interpretación. Sin embargo, bueno, esto es un gran recurso porque el hecho de poder saber cómo iban variando el campo magnético en ese momento nos permite inferir cómo puede pasar en el futuro.
Acá vemos otra imagen donde vemos los cambios de polaridades a medida que la dorsal va generando material y se va ensanchando. Ahora bien, vamos a ir a lo que para fines geofísicos es uno de los elementos que nosotros más utilizamos en nuestra interpretación, que es lo que es la anomalía magnética. Entonces, con gravedad trabajamos con anomalías de aire libre o anomalías de Bouguer. Acá vamos a trabajar con la anomalía magnética. ¿Cómo yo obtengo la anomalía magnética? Les había mencionado en el tema de gravedad que una anomalía consiste en agarrar un valor observado, un valor obtenido de forma experimental y restarle un valor teórico. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo agarro el valor que obtengo en campo, como tal, en un punto específico, lo que obtengo, que sería mi intensidad magnética total, que es la componente total del campo magnético, y a ese número que me da, yo le voy a restar un valor teórico de cómo debería ser el campo magnético en ese punto, basados en unas ecuaciones que forman parte del International Geomagnetic Reference Field. Entonces, este instituto como tal se encarga, o algo así, se encarga de, es una ecuación, perdón, que nos permite obtener de forma teórica el valor del campo magnético de la Tierra para ciertas ubicaciones, localizaciones específicas. A diferencia del cálculo de la gravedad teórica, este es bastante complicado. Sin embargo, nosotros lo obtenemos ahí, bueno, la página web de la NOAA de los Estados Unidos tiene un portal, una zona en la que uno puede obtener estos valores, simplemente colocando la longitud y la latitud y la elevación del punto de interés. Entonces yo agarro el valor de IMT, y me dice que es 10.000, y le resto el valor del IGRF, y me dice que es 9.000, y me va a dar 1.000. Entonces voy a tener una anomalía magnética de 1.000 nanotesla. Como les había mencionado aquí, bueno, en este caso, cuando trabajamos con dato magnético, nos va a importar es la susceptibilidad magnética de las rocas. Esto nos permite obtener una mejor discriminación de las litologías, es decir, de las rocas. ¿Qué pasa con el método magnético? Es mucho más útil para discriminar tipos de rocas que estructuras. Entonces muchas veces yo no voy a poder ver una falla, pero sí voy a poder ver cambios en el tipo de roca. Por eso integramos tanto la información magnética como la información gravimétrica para poder tener un estudio mucho más seguro, más fiable, con mayores recursos, una mayor integración de datos. En la imagen que tenemos acá, esto es un mapa de anomalía magnética de Venezuela. Entonces aquí observamos diferentes elementos que pueden ser visualizados aún gracias al mapa de anomalía magnética. Acá tenemos el Arco del Baúl, que es una zona de rocas volcánicas que se encuentra en esta zona por Cojedes y que bueno, esto muestra que estas fallas profundizan, etcétera, etcétera. Tenemos el Graben de Espino, esta zona azul que vemos acá, que es una zona de grandes espesores sedimentarios y los sedimentos no tienen susceptibilidad y por eso lo vemos como un mínimo. Y aquí tenemos la cuenca oriental, que es toda esta zona azul oscuro, que bueno, por la misma acumulación de material sedimentario que tiene una susceptibilidad nula. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si se dan cuenta, la respuesta de la cuenca oriental de Venezuela se encuentra por acá, pero la cuenca oriental de Venezuela no se encuentra allí, se encuentra más arriba. ¿Por qué esta respuesta yo la estoy viendo distorsionada? Porque el campo magnético varía por inclinación y declinación. Entonces, esos elementos van a hacer que yo mi respuesta la tenga un poco desplazada de la posición del cuerpo que realmente me está generando esa anomalía. Acá tengo un ejemplo de un estudio que elaboré, un trabajo que tuve que hacer en una materia. Entonces acá vemos, bueno, en este caso tenemos el mapa de anomalía de Bouguer. Como la anomalía de Bouguer nos ayuda a definir la estructura, aquí sabemos que yo tengo una zona donde la roca base es más alta, la zona roja, y aquí está más profunda. Entonces es como un bache, un pequeño huequito, y aquí tenemos sedimentos. Entonces esto es un grave. Ya sé cómo es la estructura.
Pero ¿qué me dice el mapa magnético? Tengo una anomalía magnética que me muestra mínimos por acá y máximos por acá. Me muestra, entonces, ¿cómo yo interpretaba esto? Me costaba interpretarlo porque yo aquí tengo que la roca más profunda está más alta aquí, que son rocas que generalmente tienen una elevada magnetización. Pero aquí yo no veía una respuesta de eso, para nada. Claro, aquí yo tengo efectos de inclinación y declinación. Entonces mi respuesta magnética puede estar un poco distorsionada o trasladada. Entonces, existen algunos elementos matemáticos que nos permiten eliminar ese efecto para yo poder tener mi comportamiento, que la misma tendencia a la anomalía se ubique sobre el cuerpo que genera esa anomalía. Uno de esos es el de esos procesos que nos permiten conocer mejor la anomalía magnética, es uno que se llama señal analítica. O sea, acá tengo un mapa de señal analítica de la anomalía magnética, en donde me muestra que esta zona azul es de poca susceptibilidad, me corresponde con mi zona sedimentaria. La zona roja, que es de elevada susceptibilidad, me corresponde con la zona de los altos desplazamientos, al igual que en la zona que está aquí al noroeste. Entonces vemos cómo me sirve corroborar la información que tengo de un lado con la información que tengo por el otro método. Ahora, el campo magnético también sufre diferentes variaciones, porque él se afecta por muchos elementos, muchos. Entonces, nuestro campo magnético, el campo magnético que nosotros observamos, está compuesto por diferentes elementos que están presentes generalmente cuando estamos haciendo adquisiciones. Primero tenemos las variaciones que son atmosféricas. Entonces son variaciones que ocurren en lo que es el campo magnético externo y que se deben a de repente que el día está muy caluroso, no tenemos muchas nubes que nos filtren los rayos del sol, como uno dice coloquialmente que la pepa sol es muy fuerte y eso altera las medidas magnéticas. Tenemos algo que se llama micropulsaciones, que se deben a alteraciones en el campo magnético por partículas de electrones que quedan atrapadas en la atmósfera. Tenemos lo que son variaciones diurnas que ocurren todos los días. Esto se debe a que el campo magnético se altera muchísimo más cuando el sol es más fuerte, que son las horas del mediodía. Y es mucho más estable cuando el sol no está tan fuerte. Entonces eso se llama una variación diurna. Es algo que uno estudia siempre que va a hacer una adquisición de campo, porque uno tiene que ver cómo es la variación diurna de esa zona. En función de eso uno va a establecer las horas en las que va a ser mucho más recomendable hacer la adquisición. Tenemos lo que son tormentas magnéticas, que ocurren por cambios bruscos de los vientos solares. Entonces ellas pueden durar hasta horas o días, y cuando hay tormentas magnéticas es imposible hacer una adquisición de campo porque nuestras medidas van a estar totalmente alteradas. Tenemos variaciones anuales que son por estaciones. Entonces cuando estamos más cerca en una estación como verano, en la que uno está más cerca del sol, el campo magnético va a ser un poquito más fuerte que cuando estamos más alejados del sol. Las manchas solares, que ocurren también con periodos de gran actividad solar, pero que ellos son relativamente predecibles y no ocurren con mucha frecuencia. Finalmente, cambios seculares, que son cambios que ya ocurren miles y miles de años, que corresponden a las polaridades del campo magnético. Lo que es entonces nuestro campo observado es la suma del campo geomagnético como tal, más todo lo que son las distorsiones transitorias que vemos acá. Acá vemos más o menos lo que es todo ese tipo de distorsiones, elementos que nos generan distorsión, la fuente que lo genera, la intensidad máxima de ese tipo de distorsiones y el tiempo de variación de cada una de ellas. Esto es importante conocerlo, muchachos, y saber, porque eso es parte de la lógica que nosotros tenemos que manejar en el momento que estamos en campo. Por ejemplo, a nosotros nos pasó algo muy curioso. No sé si coloqué el ejemplo aquí porque ya me da pena. Cuando nos fuimos de campo, nos tocó
había que hacer un estudio de variación diurna. Para eso nos colocamos con el equipo, el magnetómetro, en una ubicación que no tuviera ningún tipo de cercanía con cercas, cables ni nada de eso. O sea, nada. Entonces, para poder ver cómo variaba el campo magnético. Entonces, después nos dimos cuenta que después que estuvimos todo el día ahí tomando datos, que teníamos unas variaciones de hasta 1000 nanoteslas en nuestros valores. Entonces, cuando nosotros le mostramos eso al profesor que nos iba a evaluar acá en Caracas, él casi nos insulta porque nos dijo que era imposible una variación de 1000 nanoteslas en un día. Y nos mandó a averiguar cuál era la intensidad, el máximo que puede variar para ese tipo de elementos. Y averiguamos, y por esto me acordé, y una variación diurna no te va a dar variaciones más de 50 nanoteslas para la ubicación en la que nosotros estamos. Entonces, elementos como estos nos ayuda, si uno conoce esto, ahí mismo, cuando tú estás en campo, te das cuenta que hay un error con el equipo o con la persona que estaba tomando el dato. Porque si cuando yo estoy tomando el dato con el magnetómetro, tengo un reloj, tengo hasta la cosita metálica del lápiz, me va a interferir con las medidas. Entonces, les va a dar valores erróneos. Aquí, bueno, vemos que lo que son las pulsaciones duran entre 1 y 300 segundos, y lo que son tormentas hasta 100 minutos, hay tormentas que pueden durar hasta 10 horas, y bueno, hay más o menos vemos la intensidad máxima de que puede generar cada uno de estos en la contribución del campo magnético terrestre. Acá vemos también un gráfico en cómo con el pasar de los años, aquí vemos 1860, aquí vemos 1980, más de 100 años, y aquí vemos cómo la intensidad magnética total va bajando. O sea, en el 1880 teníamos una intensidad magnética de 23.600, y luego para esta época, para este año, bueno, este no, en ese caso para 1980 iba por 22.100. Eso va variando y va variando, ¿ven? Y también corresponde y es relacionado con variaciones en la inclinación y la declinación del campo magnético. Y esto también se debe a que las líneas de campo magnético están variando y varían con el tiempo. Esto es un estudio de variación diurna que está relativamente bien hecho. Y ustedes ven las horas y ven el comportamiento del campo magnético. Entonces aquí ven que entre lo que son las 11 y las 12, el campo magnético tiene sus valores más elevados. Mientras que lo que son las 6 de la mañana y las 10 de la mañana tiene valores bastante estables, que sería entonces la hora en la que es más recomendable hacer el estudio magnético. Estos son los equipos que se utilizan para la adquisición magnética, que bueno, hay diferentes diseños, en la forma de la antena, la metodología con la que toma los datos, con la que se obtiene el campo magnético, etcétera, etcétera. Nosotros utilizamos en la universidad un magnetómetro que se conoce por ser de... Ay, no me acuerdo. De precesión protónica, ya me acordé. Porque se basa en el movimiento de los protones que se excitan en presencia del campo magnético, y depende del movimiento que tienen esos protones, nos da un valor de campo magnético. Hay otros que se basan en otro tipo de elementos para poder determinar el campo magnético. Entonces aquí ven, estas son las antenas, el equipo, etcétera, etcétera. Con un carrito, el que nosotros tenemos es así como este que está acá. Y así es la adquisición con magnetómetro en campo. Hay que caminar bastante, hay que cargarse ese equipo bastante. Otra de las adquisiciones que se utilizan con mayor frecuencia en zonas grandes es la exploración aeromagnética o aerotransportada. Gran parte de los estudios magnéticos que se han hecho en Venezuela se realizaron en los 80 y los 90 con aviones. Entonces, aviones que traían desde los Estados Unidos, las petroleras transnacionales, hacían este tipo de estudios en todo el país para poder obtener un conocimiento mucho más extenso de la geología de esta nación, ya que era de importante interés petrolero para los Estados Unidos, para las transnacionales en general. Entonces había que, con el dato magnético, corroborar y tener a ciencia cierta cuáles son las zonas que tenían las rocas, y con el dato de gravedad
corroborar también la presencia de estructuras que favorecieran la presencia de hidrocarburos, y ellos pueden entonces, a partir de esa información, poder establecer sus planes de concesiones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se hace un estudio aeromagnético, ¿sí?, el avión es el que lleva el magnetómetro. Entonces se necesitan diferentes elementos para poder hacer una adquisición exitosa. Una de ellas es la altura de vuelo. ¿Por qué? Y si yo estoy haciendo este tipo de estudio en los llanos de Venezuela, yo podría ser lógico utilizar una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar, el avión. Pero si la hago en Caracas, no puedo, porque entonces me voy a encontrar con el Ávila de frente. Entonces eso va a depender de la geomorfología de la zona. La orientación de las líneas es porque, bueno, siempre buscamos que las líneas estén orientadas de forma perpendicular a nuestros objetivos, y que, bueno, el mallado como tal sea regular como una cuadrícula, porque eso nos va a permitir obtener una mejor interpolación del dato para poder generar mapas, etcétera, etcétera. Y el espaciado entre las líneas. Si yo tengo un espaciado muy grande entre mis líneas, es porque de repente no necesito tanto detalle. Mi información de repente es más regional, de estructuras grandes. Pero si yo necesito más detalle, como es para de repente en los casos de adquisiciones mineras, yo tengo que tener un espaciado entre líneas mucho más pequeño, pues necesito eso mismo, mayor detalle, mayor resolución en la información que voy a interpretar. Acá tenemos un ejemplo en un helicóptero, como en este. Ya, este magnetómetro en estos casos tiene que tener una corrección por el viento, por el mismo material metálico del avión que lo lleva, porque todo esto afecta al campo magnético. Entonces eso se le corrige. Aquí hay el equipo que se utiliza para prospecciones marinas con magnetometría. Ese se llama FISH, de pescado. Y bueno, yo lo he visto que lo utilizan muchísimo en arqueología y estudios así marinos. Lo he visto más de una vez en programas de History y National Geographic, que lo utilizan muchísimo, de pana. Bueno, ¿en qué consiste? Lo mismo que consiste la prospección. Eso lo lleva el barco. Entonces, en el caso en el que vemos un pico como tal, es la presencia de un cuerpo que tiene una alta susceptibilidad, como vemos aquí. Esto nos va a permitir tener mapas del fondo oceánico mucho más detallados, que nos permiten tanto conocer las rocas que se encuentran allí, como la identificación de posibles materiales de interés, un barco hundido, un tesoro, cualquier cosa que de verdad necesitemos, un submarino, por si estamos en guerra, necesitamos adaptar submarino, entre otras cosas. Entonces nos permite tener imágenes bastante buenas de los elementos que encontramos en el fondo oceánico. La prospección como tal que uno hace en campo es sencilla, pero hay que cuidar muchos elementos, como los que les comenté ahorita. Cuando uno está tomando datos magnéticos, no puede llevar encima ningún tipo de elementos metálicos, nada, ni las cositas de los zapatos, ni la correa, ni hay que usar mono, porque los botones del pantalón también afectan. Es un poco tedioso por esa parte. Cuando nosotros fuimos de campo, este es el lugar que nosotros designamos para hacer nuestra variación diurna. Entonces agarramos el equipo, lo colocamos en un mismo punto y tomamos los datos cada 5 minutos por 24 horas. Entonces, para poder ver el comportamiento del campo magnético en esta zona, y a partir de allí definir cuáles eran las mejores horas para poder nosotros hacer los estudios. ¿Qué hacemos ya cuando estamos adquiriendo datos? Con este equipo nos trasladamos por diferentes puntos y vamos anotando los valores de campo magnético o de intensidad magnética total que nos muestra el magnetómetro. Aquí donde está este palito es donde está la estación magnética, porque cuando quitamos las gaveras, lo identificamos era con esto. Las gaveras que tiene aquí era para poder sostener bien la antena. Entonces, bueno, todos estos punticos negros fueron los puntos donde nosotros adquirimos datos magnéticos. No pudimos adquirirlos por estas zonas porque, bueno, el equipo empezó a dañarse esos días. Y bueno, nos mostró un mapa muy variado que muestra diferentes variaciones, que en esa zona están relacionadas con tuberías enterradas y todo eso, que era parte de la misma hacienda.
Este es una comparación entre un mapa de anomalía de Booger, el que yo tengo por acá, y de un mapa de anomalía magnética que yo tengo por acá. Esto es en Psique, estado Falcón. Entonces, ¿qué vemos allí? Que el mapa de anomalía magnética es más pequeño. ¿Por qué? Porque no todas las zonas en donde yo tomo datos gravimétricos puedo tomar datos magnéticos. Porque si esa zona está cerca de un póster de luz o está cerca de una casa, no sé qué, es inútil tomar el dato magnético porque va a estar siempre alterado. Entonces, aquí se dan cuenta que en este caso de esta tesis, obtuvieron datos en varias zonas, o sea, pudieron tener una extensión, abarcar una gran zona con datos gravimétricos, pero con el magnético fue una zona más pequeña, porque seguro las demás no cumplían con las condiciones para obtener un dato limpio. Entonces, bueno, muchachos, esto es todo por esta parte. Entonces, revísenlo y luego nos vamos a conectar para poder discutir bien y bueno, y puedan ustedes saldar todas las preguntas que tengan. ¿Cómo interpretamos la parte magnética? Bueno, por susceptibilidades. Entonces, yo tenga un máximo, yo voy a tener una zona en donde voy a tener mayor susceptibilidad que en la donde yo tengo un mínimo. Entonces, ¿a qué se me asocia la susceptibilidad? Directamente a la composición de la roca, la composición mineralógica, los minerales que contiene la roca. Entonces, este método me ayuda mucho para discriminar de qué están compuestas las rocas, mientras que el método gravimétrico me ayuda a cómo están esas rocas. Claro, de qué están hechas, porque por la densidad, pero me ayuda más a discriminar la estructura de cómo son las rocas y el magnético de qué están hechas las rocas. Entonces, esa información en conjunto ha sido vital para lo que es la interpretación de estructuras y de bastantes cuerpos en toda Venezuela, más que todo desde el punto de vista petrolero, y bueno, y en todo el mundo se utiliza y ahorita tiene un auge muy grande en lo que es la exploración minera. Entonces, bueno, de esta manera finalizo esta parte y bueno, luego esperemos que podamos tener una discusión interesante con respecto a este tema.